hermanos, si vieron el Facebook, que muy seguramente sí, ¿verdad? Ahí subimos las temáticas en las cuales nosotros vamos a estar tratando cada sábado. Y hoy precisamente, hermanos, vamos a tratar este tema. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Carne y espíritu. Carne y espíritu. Y este tema, hermanos, cuando nosotros escuchamos carne y espíritu, ¿a qué nos referimos, hermanos? ¿O qué se nos viene a la mente? A la carnicería no, ¿verdad? No. Carne y espíritu, hermanos. ¿Qué se nos viene a la mente? Como algo opuesto, ¿no? Como algo opuesto, como algo que no se lleva, como algo que no se mezclan de cierta manera. Y bueno, primero quiero quiero explicarme, hermanos, en cuanto a lo que es carne y espíritu, porque carne, a lo que me refiero con carne, hermanos, no es nuestro cuerpo, ¿sí? No es nuestro cuerpo. Muchas veces cuando escuchamos la palabra carne en la palabra de Dios, en la Biblia, se refiere a tres cosas. Una es a nuestro cuerpo, otra es a nuestra descendencia sanguínea o nuestros familiares, y lo tercero es a una condición pecaminosa. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, sí, gracias, hermano. Carne, cuando nosotros vemos la palabra carne en el Nuevo Testamento, se refiere a tres cosas. Y debemos de discernir bien a qué cosas se está refiriendo, hermanos, cuando vemos la palabra carne. Carne, entonces, se refiere a veces ¿a qué, hermanos? A nuestro cuerpo. A veces se refiere ¿a qué, hermanos? A nuestra familia, ¿verdad? Y la tercera, ¿a qué, hermanos? A una condición de pecado, ¿sí? Y hoy, hermanos, me voy a referir a carne, hermanos, en cuanto a la condición de pecado que nosotros muchas veces estamos, ¿sí? Y es por eso que cuando vemos en las epístolas de Pablo que la carne no se lleva con el espíritu, es que la carne se está llevando, hermanos, o más bien se está refiriendo Pablo a una condición de pecado y no tanto al cuerpo humano, porque incluso el cuerpo humano delante de nuestro Dios es bueno, ¿o no? Incluso dice que nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu o de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces no me estoy refiriendo cuando digo carne al cuerpo como tal, sino más bien a una condición, ¿sí, hermanos? Que es lo que nos está diciendo también la palabra. A una condición que tiene el ser humano de pecar, a una condición de pecar según la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es carne, hermanos? La condición ¿de qué? De pecado, ¿sí? A eso es lo que nos vamos a referir el día de hoy. La condición de pecado. Y la pregunta es, ¿qué es espíritu? Espíritu, hermanos, ya lo hemos visto en algunas veces, y espíritu tiene que ver con la palabra hebrea roah, que significa soplo, y en hebreo nefesh. ¿Sí, hermanos? Creo que ya lo sabemos la mayoría, ¿verdad? Que el espíritu es un soplo que el Señor da, pero el soplo, hermanos, es el ánimo que el Señor pone en ti, ¿sí? Es decir, sin aliento el ser humano no tiene ganas de hacer ¿qué, hermanos? Nada, ¿sí? Incluso cuando nosotros vamos a animar a alguien, la palabra que utilizamos muchas veces es que está desalientado, ¿no? Es un sinónimo de desanimado, es ¿qué? Desalientado, ¿no? Es decir, que le falta el ¿qué? El aliento. El espíritu, hermanos, es ese soplo de Dios, que está sobre nosotros. ¿Para qué? Para animarnos, ¿sí? Para levantarnos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando Lázaro estaba muerto, ¿qué fue lo que hizo Dios, hermanos? ¿Qué es lo que hizo, Jesús? Afuera de la tumba. Dice la palabra de Dios que Jesús gritó, hermanos, y la verdadera traducción es que o la traducción
tiene que ver con rugir, hermanos, porque él es el león de Judá, o así se le conocía en el Antiguo Testamento. Dice que rugió o que gritó fuertemente y le dijo: Lázaro, levántate. Como si Jesús quisiera darle el aliento nuevamente de vida a Lázaro. Es decir, que el aliento de Dios levanta a las personas, ¿sí? El aliento del Señor, el Espíritu de Dios, hace que nosotros nos levantemos. Y quiero hacer una contraparte de esto, hermanos, porque el Espíritu de Dios no hace milagros. Bueno, no como nosotros pensamos que se hacen milagros. Muchas veces, ya soné como brasileño, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, el Espíritu de Dios, pensamos que cuando decimos que hace milagros es que hizo algo que nadie se esperaba, como por ejemplo ganarse la lotería, ¿no? O que se gana un carro, o este es un milagro porque tal vez no dudo que el Señor levante también a las personas enfermas y eso, pero el Espíritu de Dios, hermanos, más bien levanta a los desanimados, ¿sí? Levanta al que ya no tiene fuerza, ¿sí? ¿Qué dice Isaías 40? Dice que los jóvenes corren y se cansan, ¿verdad? Pero los que tienen a Dios, ¿qué dice? Caminarán y no se cansarán, ¿verdad? Y tampoco se fatigarán. Es decir, que la fatiga tiene que ver con la falta de aliento. Pero los que están con Dios, hermanos, no les faltará el aliento. Entonces el Espíritu tiene que ver con ese aliento de Dios que está sobre nosotros. Pero ¿para qué es ese aliento, hermanos? ¿Para qué? Para levantarnos, para tener fuerza. El mayor milagro que Jesús hace, hermanos, es levantar a las personas cuando están totalmente desanimadas, cuando están muertas, hermanos. Jesús los levanta porque les vuelve a dar un aliento. ¿Sí, hermanos? Pero vuelvo a repetir, este aliento no tiene que ver con una situación mágica. El aliento de Dios no es mágico, hermanos. El aliento de Dios es el que provee a nuestro corazón las fuerzas para seguir adelante. Y en muchos de los evangelios y en muchos pasajes bíblicos hay una palabra clave en todo esto, y que lo encontramos y que muy probablemente nosotros lo hemos escuchado constantemente, como en Josué 1:8, que dice: anda que te mando que ¿qué? Que te esfuerces. Es decir, que el Espíritu de Dios hace que tú te ¿qué? Que tú te esfuerces. ¿Quieres animar a alguien? Entonces ora para que el Señor le sople ¿de qué? De su espíritu. Por eso constantemente, hermanos, si han escuchado las oraciones que un servidor hace, es que constantemente estamos pidiendo que el Señor sople sobre nosotros, porque solamente su espíritu hace que nosotros nos levantemos. Solamente su espíritu hace que nosotros nos animemos. Y nada más, hermanos. No son las actividades, no son las cosas que nosotros hagamos. ¿Saben qué es lo que hace que se animen las personas? El aliento de Dios. Y el aliento de Dios hace que nosotros nos esforcemos. No es mágico el aliento de Dios. El aliento de Dios produce esfuerzo en nosotros. Mateo capítulo 26, hermanos, para ir viendo esta introducción, culminando esta introducción, perdón. Mateo capítulo 26, versículo 41. Versículo 41, hermanos. Bueno, les voy a platicar el contexto, pero vamos a ver el versículo 41. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Si se fijan, ahí, hermanos, hay un título en esta porción bíblica. ¿Cuál es el título? Jesús ora en el Getsemaní. Creo que la mayoría hemos estudiado este pasaje donde Jesús está en el Getsemaní y está platicando con el Padre, ¿verdad? Está platicando con el Padre, ya está de noche y está a punto de ser arrestado para ser crucificado. Y Jesús en ese momento le dice a Dios:
que no quiere pasar esa copa, ¿verdad? No quería ser crucificado todavía, pero dice, sea tu voluntad y no la mía. ¿Sí estamos bien, hermanos? Imagínense, hermanos, si a usted le dijeran que en unas horas usted va a morir, ¿se animaría o se desanimaría? Si le dijeran en 10 horas usted ya no tendrá el aliento de vida, ¿se animaría o se desanimaría, hermanos? Muy probablemente estaría desanimado o no. ¿Qué es lo que haría en esas 10 horas? Aparte de venir a la iglesia. Aparte de orar en la iglesia, hermanos. Bueno, pues Jesús, hermanos, en su humanidad, porque era totalmente humano como nosotros, era de carne y hueso. Carne me refiero a la condición de carne, de piel, que era tan humano como nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios que Él le pidió a sus discípulos que oraran con Él, ¿sí? Como le pidió a sus amigos, porque no solamente eran sus discípulos, dice que eran sus ¿qué? Sus amigos. Y le dijo, quiero que ustedes se queden conmigo a orar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 41 y les hace una recomendación. ¿Cuál es la recomendación, hermanos? Velad y orad. ¿Para qué, hermanos? Para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué, hermanos? Es débil. El Espíritu de Dios está dispuesto a levantarte, pero la condición, hermanos, humana, la condición de pecado, hermanos, está dispuesto ¿a qué, hermanos? A desanimarte. ¿Sí? La condición de pecado está dispuesto a desanimarte. El Espíritu te quiere animar, te quiere levantar, pero la carne te quiere, ¿qué, hermanos? Ver desanimado. Y pasa, hermanos, versículo 43 dice, versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43 dice, vino otra vez y los halló, ¿qué, hermanos? Y los halló durmiendo. Es decir, la advertencia que Jesús les hizo anteriormente se cumplió, ¿o no, hermanos? La palabra de Dios nos dice que entonces los discípulos estaban animados o desanimados, hermanos. Estaban desanimados porque estaban durmiendo. Y la pregunta es si Jesús tenía el poder para levantarlos otra vez, para animarlos otra vez. Sí, sí tenía el poder, pero sabía que todavía no era el tiempo, muy seguramente. Que tenían que pasar un proceso difícil, hermanos, de asimilación para que se reafirmara su fe. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos que pasar ese proceso. Dios pudiese animarnos de la noche a la mañana, pero muchas veces tenemos que pasar ese proceso para que nuestra fe madure. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Para que nuestra fe no sea la misma que antes. Para que nuestra fe siga cambiando, hermanos, pero no cambie en el sentido malo, sino que sea más fuerte y más firme que otras veces. Pero para eso, hermanos, nosotros, con el ánimo de Dios, con el aliento de Dios, necesitamos pedirle primeramente ese aliento y también, hermanos, esforzarnos. No desaprovechar el aliento de Dios para dormir, sino que aprovechar el aliento de Dios para levantarnos. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Porque podemos utilizar el aliento de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios para hacer nuestras cosas, para hacer lo nuestro. Pero tarde o temprano nos desanimaremos o podemos utilizar el Espíritu de Dios para esforzarnos en su obra. No lo utilicemos para dormir, hermanos. Y aquí, hermanos, quiero decir que el Espíritu de Dios nos anima porque
si nosotros queremos cambiar nuestra vida, muchos de nosotros muy seguramente tenemos hábitos malos, costumbres que no podemos dejar, carácter que de seguro quisiéramos cambiar. Muchos se identifican diciendo: yo tengo un carácter de los 1000 demonios, ¿o no, hermanos? Y lo peor es que dicen: yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar ese carácter. Yo no puedo cambiar mi situación o mi vida. Y es que nadie con sus propias fuerzas puede, pero el que tiene el Espíritu de Dios lo levanta, hermanos. Y esa es la gran diferencia. Entonces oramos porque Dios sople de su Espíritu. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo oramos? Señor, danos ¿de qué? De tu Espíritu. Porque solos nosotros no podremos. No podré cambiar mi vida, no podré cambiar mi carácter, no podré cambiar mi condición. Necesito de tu Espíritu para cambiarlo. Porque es tu Espíritu el que me ayuda a esforzarme cada día. Y un ejemplo de esto, hermanos, está en Efesios capítulo 4, versículo 28. ¿Cómo se les...? Hay una palabra, hermanos, no recuerdo, no la tengo ahorita, no recuerdo bien cuál es la palabra, pero hay una palabra que se utiliza para aquellas personas que les gusta robar, hermanos. Aparte de ladrón, ¿verdad? O hurtador. ¿Cómo se le llama a esas personas que no lo necesitan, no necesitan robar, pero lo hacen? ¿Cómo, perdón? Leptómano. Cleptómano. Gracias por ilustrarnos, hermanos. Esa palabra estaba buscando, hermanos. ¿Ustedes creen, hermanos, que un cleptómano puede cambiar? Fíjense lo que dice la psicología, hermanos. La psicología nos dice que todas las personas pueden evolucionar, pero no todas las personas pueden cambiar. Más bien las personas no cambian, las personas evolucionan. Es lo que dice la psicología. Entonces, con ese objetivo se va a terapia, ¿verdad? Y un cleptómano llega a terapia: pues es que me gusta robar. Bueno, vamos a ver de qué manera ya no robes, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice algo bien interesante, hermanos. La palabra de Dios da un giro. Y ese giro, hermanos, necesita ser guiado por el Espíritu de Dios. O sea, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, hermanos, todos nuestros esfuerzos son en vano. ¿Sí? El Espíritu de Dios es el único que hace que las personas cambien. Y fíjese lo que dice Pablo, hermanos. En el versículo 28, esta carta es dirigida a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, muy probable. Imagínense, de seguro sí había personas que se dedicaban a robar, porque lo que dice Pablo es esto: el que hurtaba, ¿no qué, hermanos? No hurte más, sino que ¿qué, hermanos? Sino que trabaje. Sino que trabaje, ¿y qué, hermanos? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, Pablo, hermanos, sabe que la iglesia de Éfeso ya tiene el Espíritu de Dios porque ya son bautizados muchos de ellos. El Espíritu de Dios ya está en la iglesia de Éfeso. El Espíritu de Dios ya les ha sido, hermanos. Ahora necesitan esforzarse. Y les dice Pablo: ¿saben qué? El que estaba robando, el que estaba hurtando, ya no hurte más, sino que ¿qué, hermanos? Que trabaje. Es decir, lo malo que tenía, ahora que lo convierte en algo ¿qué? En algo bueno. Dicen que hay unos tips, hermanos, para la ansiedad. Dicen que, por ejemplo, que si tú piensas, si yo les digo a ustedes: no piensen en elefantes rosas, ¿qué es lo que pensaron ya, hermanos?
Y precisamente la mente de alguien que tiene ansiedad, hermanos, le dice, no hagas esto. ¿Y qué, hermanos? Y más lo piensa. O no pienses esto y más lo piensa. Porque nuestra mente está diseñada, hermanos, a la primera palabra, ¿verdad? Que decimos, eso nos imaginamos. Pablo dice, bueno, no solamente no hagas las cosas, sino más bien haz las cosas así. En lugar de pensar cosas malas, ahora piensa que, hermanos, cosas buenas. En lugar de hurtar, ahora que, hermanos, trabaja. Es decir, el Espíritu de Dios te da esa fuerza, hermanos, para cambiar tu situación, para levantarte. ¿El Espíritu de Dios te da dinero? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? El Espíritu de Dios te ayuda a trabajar, ¿sí? El Espíritu de Dios te da ánimo, ¿sí? El Espíritu de Dios te da una iglesia llena, hermanos. ¿Qué dicen? ¿El Espíritu de Dios te da una iglesia llena? O más bien te capacita para que tú traigas almas a la iglesia. Te esfuerza, te ayuda a trabajar, hermanos. Te anima. El Espíritu de Dios entonces no es mágico. No es algo mágico. El Espíritu de Dios es el soplo de Dios para levantarnos. Amén, hermanos. Ese es el Espíritu de Dios. Es esa fuerza sobrenatural que no sabemos, hermanos, cómo opera, pero lo que sí es que nos levanta. Y que hace que con el esfuerzo cambiemos nuestro entorno, cambiemos nuestra condición. Solamente el Espíritu de Dios hace eso, hermanos. Pero la carne, hermanos, dice Jesús. ¿La carne qué, hermanos? Es débil. Y más cuando nos ponen una coca enfrente, hermanos. Todos dicen amén, ¿verdad? La carne es débil, hermanos. Más cuando nos ponen unos tacos, ¿verdad? Con cebolla y cilantro. La carne es débil, hermanos. Pero esta carne no ataca, hermanos, directamente a un pecado como tal. Es decir, la condición de pecado no es que tú vayas y luego peques. Muchas veces la condición de pecado actúa en tu ánimo. ¿Sí? Es decir, antes de que llegue el pecado mortal, primero la condición de pecado te desanimó. Lo que pasó con los discípulos. Antes de negar a Jesús, la carne los había, ¿qué, hermanos? Desanimados. Es decir, tú no vas por la vida buscando un pecadote a qué hacer. ¿Sí? Tú vas por la vida y de repente la condición de pecado te desanima. Te desanima y es porque estás desanimado, porque estás desalentado, que entonces cometes lo que cometes. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Recuerden, los discípulos estaban ahí, Jesús les dice, oren para que no entren en tentación. El espíritu quiere, pero la carne es débil. ¿Y qué pasó con los discípulos cuando los encontró desanimados? Posteriormente negaron a Jesús. No es que iban buscando negar a Jesús, sino que la condición de pecado hizo que nosotros, hermanos, nos desanimemos. Y cuando nosotros estamos desanimados, cuando estamos desalentados, cuando se gana más, hermanos, ese desaliento que el Espíritu de Dios, hermanos, entonces estamos susceptibles a pecar. ¿Estamos bien, hermanos? Cuando estamos desalentados, desanimados, entonces estamos más susceptibles a cometer pecados fuertes. Pidamos a Dios que el Espíritu de Dios, que su Espíritu esté con nosotros. Amén. Que su Espíritu siga con nosotros. La mayoría de las infidelidades, la mayoría, hermanos, de pecados en el matrimonio, la mayoría de pecados como personas, la mayoría de pecados como padres,
se debe, hermanos, a que están desalentados. Pareciese que no hay un estímulo constante. Y es por eso que se llega a pecar. Ahora cuando usted peque no vaya a decir, es que estaba desanimado, ¿verdad? No, le estoy diciendo lo que a veces pasa, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, lo que quiero dar a entender, hermanos, que la mayoría de los pecados, si no es que todos, es porque hay un desaliento en nuestro corazón. Necesitamos de ese espíritu para alentarnos y para levantarnos. Y cuando nosotros tenemos ese espíritu, necesitamos esforzarnos, hermanos. Porque recuerden, el Espíritu de Dios no es, ¿qué, hermanos? No es mágico. El Espíritu de Dios hace que tú trabajes. Que trabajes como padre, que trabajes como marido, que trabajes como esposa, que trabajes como hijo. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos, hermanos. Fíjense, en el capítulo 2 de segunda carta a Timoteo, fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí. Porque aquí está el problema, hermanos. Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, tú pues, hijo mío, ¿qué, hermanos? Esfuérzate. Otra vez la palabra, hermanos, ¿cuál es la palabra? Esfuérzate. Dice, ¿y esfuérzate en qué, hermanos? En la gracia. Esperen un momento, hermanos. ¿Que no la gracia es gratuita? ¿La gracia es gratuita o no, hermanos? Sí, porque si no, no sería gracia. Entonces, ¿por qué pide Pablo que nosotros nos esforcemos en la gracia? Miren, pasa algo. Nosotros, hermanos, estamos viviendo en una sociedad que los sociólogos, ¿verdad?, le llaman una sociedad, una época líquida. ¿Se ha escuchado de eso? Una época líquida. ¿Qué tiene que ver esta palabra líquida? Es decir, una palabra, una época, hermanos, donde el ser humano está buscando en esforzarse lo menos posible. Otra vez ahí va, hermanos. Estamos viviendo una época donde el ser humano estamos teniendo la mentalidad de esforzarnos lo menos posible. De esforzarnos, si no, veamos en nuestro trabajo, hermanos. Cada día inventan más máquinas. ¿Para qué, hermanos? Para hacer menos esfuerzo. ¿Sí? Estamos viviendo en una época donde el ser humano no se quiere esforzar. Donde el esfuerzo, el menor esfuerzo es mejor. Pero Pablo dice, esfuérzate en qué, hermanos? En la gracia. Es necesario entonces que nosotros nos esforcemos, hermanos. Porque podemos utilizar el espíritu para dormir o podemos utilizar el espíritu para qué, hermanos? Para esforzarnos. Más bien que el espíritu nos utilice a nosotros. Dejar que su espíritu nos utilice a nosotros en el esfuerzo. No en la colonia esfuerzo, sino en esforzarnos, hermanos. Hoy en día, hermanos, es la generación que menos se quiere esforzar. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque tenemos la bendita tecnología. ¿O no, hermanos? La tecnología ha traído muchas cosas buenas, pero una de las cosas o una de las consecuencias que ha traído a nuestra generación y a las que vienen, hermanos, es que no se van a querer esforzar. ¿Lo vivimos con nuestros hijos, hermanos? ¿Se quieren esforzar o no? ¿Quieren trabajar o no? ¿O quieren dormir?
Es una generación, hermanos, que no está dispuesta a esforzarse. Y les vuelvo a repetir, dice, esfuérzate ¿en qué, hermanos? En la gracia. Pensamos, ¿la gracia es gratuita, hermanos? Entonces, ¿por qué necesitamos esforzarnos? ¿O por qué nos pide Pablo que nos esforcemos en la gracia? Porque la gracia, hermanos, es gratuita, pero no es barata. La gracia es gratuita, hermanos, pero no es barata. La gracia, hermanos, no nos costó nada a nosotros, pero a Dios le costó a su Hijo. Y cuando nosotros tomamos esa gracia, o vemos esa gracia, y no nos esforzamos en ella, la menospreciamos. Es como si te regalaran, hermanos, algo de oro, hermanos. Ahí está. Algo de oro. Se lo regalé, hermana. Pero ese oro ¿es valioso o no es valioso? Que haya sido regalado no le quita, ¿qué, hermanos? El valor. Dios nos regaló la salvación, hermanos. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros no nos esforzamos en esa salvación. Que nosotros queremos todo fácil, hermanos. Que nosotros queremos todo sin disciplina. Que nosotros queremos todo lo más sencillo, entre menos esfuerzo mejor. Pero Pablo le sigue diciendo, hermanos, a Timoteo, recuerden que era un pastor joven, un pastor de 14 años. ¿Quién tiene 14 años aquí, hermanos? No el doble. 14 años, hermanos. 14, ¿nadie tiene 13? Ahí, ¿verdad? 13 años. Más o menos por un año, ¿verdad? Te llevaba a Timoteo. Si no es que 13 o 14, ya él me va a corregir. O sea, 13, 14 años, ¿verdad? Ándele. Sí, porque él estudia mucho en la Biblia también. Imagínense, ¿qué es lo que quieren hacer los adolescentes a esa edad? Sean sinceros. Entre más estén en el celular, en la cama, mejor. ¿Verdad? No se quieren esforzar, hermanos. Y fíjense la recomendación que le da Pablo a Timoteo, un joven de 14 años. Vamos a dejarlo en 14. Un joven de 14 años, ¿qué le dice, hermanos? Esfuérzate en la gracia. Todo lo que tú haces, porque es un joven, hermanos, es un adolescente, Timoteo. Bueno, ahorita lo veríamos como adolescente, aunque anteriormente no era adolescencia. Pero le dice, esfuérzate en la gracia. Es necesario que tú te esfuerces. Sin esfuerzo, hermanos, no hay frutos. Y ahorita va a poner 3 ejemplos claros, Pablo. Por favor, apaguen su teléfono, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Estamos bien? Va a poner 3 ejemplos claros. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, versículo 3, pone 3 ejemplos, hermanos. Dice, tú pues sufre penalidades como buen, ¿qué, hermanos? La primera imagen que le da Pablo, hermanos, para que se esfuerce, es la imagen de quién, hermanos? De un soldado. ¿Usted conoce cómo es adiestrado un soldado? ¿Sí? ¿Qué principal cualidad tiene un soldado, hermanos? Disciplina. Sin disciplina, no hagas nada, porque no te irá bien. La primera imagen que nos da Pablo, hermanos, es la de un soldado. Me estaba platicando el hermano Quirino, por allá anda el hermano Quirino, ¿verdad? Que él fue soldado. Sí fue soldado, ¿verdad? Un tiempo, hermano. Y me estaba diciendo, hermanos, no, muchas cosas. Ahorita está su esposa y no puedo decirlo, pero no es cierto. Es broma. No, me estaba diciendo, hermanos, que los entrenamientos eran bien duros. ¿Cómo tenía que poner sus manos? ¿Así, hermano? Así. Durante 20 minutos. ¿Verdad, hermano? 20 minutos. Y con un arma.
Lo he intentado estar así, hermanos, 20 minutos. Hermano, no aguanto un minuto. Te lo digo por experiencia. 20 minutos así, hermanos. Y con un arma. ¿Cuánto pesa el arma, hermano? Como 3,5 kilos. ¿Verdad? ¿Con cargador o sin cargador, hermano? Imagínense, 20 minutos así, hermanos. ¿A qué hora se levantaba, hermano? A las 10 de la mañana. ¿A qué horas, hermano? 4:30. ¿Se bañaba con agua calientita, hermano? Una cobijita después, ¿no? La primera imagen que nos da Pablo, hermanos, es la imagen de un soldado. Esfuérzate como, ¿qué, hermanos? Como un soldado. Nosotros, hermanos, queremos resultados sin esforzarnos, sin ser disciplinados. Queremos resultados, hermanos, rápidos. Una de las cosas que tiene esta sociedad líquida, ¿verdad? Esta época líquida, es que quiere resultados sin esforzarse y quiere los resultados rápidos. ¿Y sabe por qué también, hermanos? Porque incluso la comida es rápida. Entonces, las mamás se tardaban medio día en hacer las tortillas. Iban al molino, lo molían, regresaban, caminando, ¿verdad? Y ahorita pues ya pasa el de las tortillas, ¿verdad? Entonces, eso no es que esté mal, hermanos, sino que más bien ha repercutido en nuestra actitud. Ha repercutido, hermanos, en nosotros, en nuestra personalidad. Que ahora nosotros, hermanos, queremos las cosas rápido y sin esforzarnos. Y ha repercutido, hermanos, también en qué, hermanos, en nosotros como iglesia. La gracia es gratuita, pero necesitamos esforzarnos en ella. Muchos hermanos dicen, no, hermano, yo tengo 40 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. De nada sirve si al final no llegas a la meta. Todos tus 40, 30 años se tiraron a la basura si al final no llegas a la meta. Porque una de las cualidades del soldado, hermanos, y ahorita lo va a decir aquí, no solamente es la disciplina, no solamente es el adiestramiento. Fíjense, en el versículo 4 es, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, dice, ninguno que se mete como soldado pierde de vista el objetivo. Ninguno que se mete como soldado pierde de vista, ¿qué, hermanos? El objetivo. Dice, hay algo que nosotros cuando inició la pandemia, hermanos, todos estábamos bien asustados. Hubo una junta de pastores donde todos estaban diciendo, no, es que tenemos bastantes enfermos, mucha gente se está muriendo, pues sí, estábamos bien asustados, hermano, ¿quién no? Entonces llegó, hermanos, un hermano, Ramón Ruiz se llama, un hermano alto, güerito, parece gringo, ¿verdad? Es líder a nivel internacional de la Iglesia de Dios. Y él estuvo en esa junta. ¿Y saben qué nos dijo, hermanos? Nosotros dijimos, no, pues nos va a decir, pobrecitos, vamos a orar por ustedes, ¿verdad? ¿Saben qué nos dijo, hermanos? No sean cobardes. Y nos puso un ejemplo, dice, cuando un soldado va a la guerra, tiene un objetivo. Y le dicen, y las instrucciones son las siguientes: pase lo que pase, sigue ese objetivo. Porque por ese objetivo dependen todos los demás. Y fue como que nos cayó el 20, hermanos. O sea, nosotros queríamos que orara por nosotros queríamos que nos apapachara. Entonces son soldados de Cristo. No pierdan de vista el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Claro, la vida eterna. Pero no solamente para nosotros, sino para ¿quiénes?
para los demás. No pierdan de vista el objetivo. Así haya 2 pandemias, no pierdan de vista el objetivo. Y es lo que nos dice aquí, porque quien que se une quien milita, se enreda en otros negocios, es decir, pierde de vista su objetivo. Más bien, no le hace caso a esos objetivos, a esos negocios de la vida, sino que busca agradar al que lo metió como soldado, es decir, a su objetivo, que en este caso es Cristo, hermanos. ¿Vamos bien, hermanos? No perdamos de vista el objetivo, pase lo que pase, no perdamos de vista el objetivo, pase lo que te pase, no pierdas de vista el objetivo, porque si pierdes de vista el objetivo, menospreciarías la gracia. Te van a pasar muchas cosas y vas a esperar tal vez que te consuelen, vas a esperar que oren por ti, vas a esperar a que te apapachen. Pues sigue esperando, pero ve el objetivo. Porque Dios, hermanos, al final dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero los escogidos, ¿saben quiénes son, hermanos? Los que no perdieron de vista el objetivo. En otras palabras, los que pasó lo que pasó, se mantuvieron fieles. Pasaron lo que pasaron, se mantuvieron, ¿qué, hermanos? Fieles. Y muchas veces, hermanos, condicionamos nuestra fidelidad a Dios, ¿o no? Condicionamos nuestra fidelidad a Dios por otras personas, por otras situaciones, por otras condiciones. Pablo le dice a Timoteo, porque ninguno que milita se enreda en otros negocios de la vida. Es decir, no pone su objetivo en esas cosas, sino que busca agradar al que lo metió como soldado. No pierde de vista el objetivo. El siguiente, hermanos, el siguiente que aparece aquí, la siguiente imagen, hermanos, ¿cuál es? La de un atleta. Híjole, aquí me recuerda a los de la selección, ¿verdad? Dice, y también al que lucha como atleta, dice, versículo 5, y también al que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Fíjense, bueno, voy a poner este ejemplo, hermanos. Este ejemplo, el de la selección, creo que todos estamos tristes por eso, ¿verdad? Hace 8 días casi ni vinieron porque estaban tristes, porque perdió contra Argentina, México, y no pasó a octavos. Qué bueno, porque eso nos va a enseñar algo. Quiero poner esto como ejemplo, hermanos. No quiero enredarme en la plática, pero quiero que ustedes entiendan el punto, ¿vale? Y por eso es que voy a iniciar con esto. Dicen que el Tata Martino, no sé si le dicen, ¿verdad? El técnico no convocó al Chicharito, que era el mejor goleador de la, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo convocó? ¿Sí saben por qué? Por indisciplinado. Dicen, no me consta, pero dicen que metió prostitutas antes en uno de sus entrenamientos. No lo sé. Por indisciplinado. Y no convocó a otros por indisciplinados. Y dije, qué bueno. Ya que después le ganó como que la afición por Argentina, no, pues ya, es otra cosa, ¿verdad? Pero eso me hizo recordar, hermanos, una película hablando del atleta, porque este es el punto que quiero llegar. Una película, hermanos, que se llama El entrenador Carter. Y iba a decir, y dice la palabra, ¿verdad? No. Dice la película, hermanos. Estaba la película ahí, eran de básquetbol, estaban jugando básquetbol y siempre perdían, hermanos. Y todos, y los jugadores pues se echaban en cara, no, es que tú no hiciste esto y tú no hiciste el otro. Entonces llega el coach Carter, ¿verdad? Porque los iba a entrenar. Era un entrenador bien bueno. Llega el entrenador y los va a conocer a los muchachos. Y les dicen, ¿saben qué? Van a firmar esto. Si no lo firman, no pueden jugar. Entonces los mejores jugadores, aunque perdían, pero tenían los mejores jugadores, agarran y dicen, yo no firmo contratos. ¿Saben qué hizo el entrenador?
Esto es verídico, hermanos. ¿Está bien? Los peores jugadores estaban atrás y dice, ahí se van los mejores. Ahí se van los mejores de la temporada, le dijeron. Y nunca se me va a olvidar esta frase que dijo, pues entonces tiene que haber otros en esta temporada. Y empezó a entrenarlos, hermanos, se empezó a ponerles disciplina, porque lo que les faltaba, hermanos, no era saber jugar, sino la disciplina. Y es lo que nos pide aquí, hermanos. Pablo dice, porque nosotros también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Queremos ganar la Copa del Mundo México, hermanos, pero ¿saben qué les falta? Disciplina. ¿Cómo queremos ganarla así, hermanos? Queremos, hermanos, la vida eterna, pero que sin disciplina, sin esfuerzo, hermanos. Ningún atleta es coronado si no lucha, ¿qué, hermanos? Legítimamente, si no se esfuerza. Y es que hace unos años la Iglesia de Dios dijo, la salvación es por gracia, ¿o no, hermanos? Pero todos entendieron que la salvación es por gracia, pero que nunca se debía de esforzar el ser humano ya. Entendimos que la gracia, menospreciamos la gracia, hermanos, porque ahora entendimos muchas veces que no hay que ser disciplinados, que no hay que esforzarnos, que no hay que luchar legítimamente, cuando la palabra nos dice todo lo contrario. Entonces, más que si la salvación se puede perder o no, yo diría, no te confíes, como dijo Jesús. Porque el día que venga, dice, será como un ladrón que no sabes cuándo llegará. No te confíes, esfuérzate. ¿En qué, hermanos? En la gracia. Sé disciplinado como un soldado, sé disciplinado como un que lucha, como un atleta. Si no tienes esas cualidades, entonces no sobresaldrás ni en la palabra de Dios ni en ningún otro lado, hermanos. O ustedes díganme si una persona que no es disciplinada, una persona que no se esfuerza, gana algo mayor. No, ni en la vida ni en otras cosas. Versículo 6, y es el último, hermanos. La última imagen que nos muestra. ¿Qué, hermanos? Versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Sin esfuerzo, sin disciplina y sin qué, hermanos, y sin trabajo, no hay qué, no hay frutos. Y esto va para los adolescentes, jóvenes. Si tú no te esfuerzas, si tú no te disciplinas, si tú no luchas, nunca conseguirás algo. Porque su generación la tiene bien difícil, ¿o no, hermanos? Si no nos esforzamos, no conseguiremos algo. Y aquí, hermanos, estamos hablando de la palabra de nuestro Dios, estamos hablando de la vida. Porque el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, nosotros, hermanos, tenemos que labrar la tierra, tenemos que sembrar la semilla. ¿Qué es la semilla, hermanos? La palabra de Dios. Otra vez, echarle la tierrita, ¿verdad? De ahí que sigue, hermanos. Los es que han regarla. ¿Un día? ¿2 días? ¿Quién sabe, verdad? ¿Cuántos días, hermanos? Ustedes que saben la tierra, meses, ¿no? Para que salga el fruto. ¿Y de quién depende ese fruto, hermanos? De Dios. O sea, tú haces tu trabajo y Dios da el crecimiento. ¿Sí? Tú haces lo que te corresponde, pero tú no sabes y tú no ves cómo es el proceso. ¿O sí, hermanos? ¿Usted ve cómo se abre la semilla? ¿Cómo? ¿Sí? No.
Y muchas veces, hermanos, tal vez tú te estás esforzando, tal vez tú estás luchando, tal vez tú eres disciplinado y no ves nada todavía. Un labrador, hermanos, no ve cómo sale la planta, hermanos, sino que ya de la noche a la mañana, en algún momento después de haber trabajado duro, se asoma, hermanos, y ya ve como que una ramita verde. Tres imágenes, hermanos. ¿Cuál es? El soldado, el atleta y el labrador. Si tú no tienes eso en tu vida, si tú no tienes eso en la iglesia, entonces tu fe muy probablemente caerá. Si tú no tienes esas cualidades, hermanos, entonces muy probablemente caerá. Hay un pasaje, hermanos, Oseas capítulo 4, si no me equivoco, déjenme rectificar, 4:6, aquí lo tengo. Nosotros pensamos, hermanos, fíjense, que adquirir el conocimiento o que cada escuela, que cada lección, que cada predicación pudiese darnos lo mismo. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Dice, mi pueblo perece, ¿por qué, hermanos? Por falta de conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. O sea, que si tú no te esfuerzas, si tú no luchas, si tú no eres disciplinado para adquirir el conocimiento de Dios, hermanos, tarde o temprano, ¿qué? ¿Por qué está falta tu fe? ¿Por qué dices que tu fe está débil? ¿Por qué no te has esforzado, hermano? Porque no eres disciplinado. Porque muy seguramente no has luchado por adquirir, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Porque la falta de conocimiento, dice, por falta de conocimiento, ¿mi pueblo qué? Perece. Hace 8 días, hermanos, tuvimos una reunión de matrimonios acerca de las finanzas. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y algo que nos dijo el hermano Daniel Barrera, que fue el que nos dio la plática. Y ya estábamos en la comida y dijo lo siguiente que creo que es muy acertado. Dice, el estudio o la educación cuesta, pero la ignorancia cuesta más. Si tú no luchas, hermano, hermana, por adquirir el conocimiento de Dios, si tú no luchas por adquirir, empaparte más de la palabra, entonces tu vida muy probablemente, dice aquí, perecerá. ¿Por falta de qué, hermanos? En un video de Luisito Comunica, fíjense, esto es más actual, ¿verdad? En un video de Luisito Comunica, creo que se fue, si no me equivoco, a la India, de esos lugares, ¿verdad? De por allá. Y entonces vio una sociedad, no sé si los han visto esos videos de Luisito Comunica, muy conocido, ¿no, hermanos? Vio, o sea, la gente vive deplorable muchas veces allá y mucha basura por acá, mucha basura por allá y mucha enfermedad y todo. Y dijo lo siguiente Luisito Comunica, algo que me llamó la atención, dice, creo que esta gente no les hace falta dinero. ¿Saben qué les hace falta? Conocimiento. Conocimiento. Porque fíjense, hermanos, ¿quiénes son las personas que prosperan más? Las que conocen las cosas, las que luchan por conocer las cosas. En la antigüedad, les ponía ejemplo en la escuela sabática, en la antigüedad dicen que China era una gran potencia porque fue la creadora de la pólvora, hermanos. Y la creadora de la pólvora en aquel tiempo, hermanos, era, o sea, imagínense sacar fuego, hacer explotar las cosas en aquel tiempo. Pues eran, ay, pues estos cuates que tienen magia o qué. Era porque tenían, ¿qué, hermanos? Y eso los hizo grandes potencias.
Nosotros, hermanos, no nos esforzamos muchas veces por querer conocer la palabra de Dios. Nos conformamos con tantito. Pero eso hace que muy probablemente nuestra fe decaiga, hermanos, cuando nos conformamos y no buscamos y no le macheteamos y no queremos empaparnos, hermanos, del conocimiento de Dios. ¿Es necesario entonces tener conocimiento de Dios, hermanos? Sí, porque por falta de conocimiento, ¿qué pasa, hermanos? Perece el pueblo, perece nuestra fe. No es firme en nuestra fe. En la mañana, hermanos, leíamos, fíjense, y no quise comentar este pasaje porque lo iba a poner ahorita en la tarde. Segunda carta de Pedro, hermanos. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 18. Fíjense la última recomendación que hace Pedro, hermanos. Fíjense la última recomendación que hace en su última carta. Dice, antes bien creced, ¿en qué, hermanos? En la gracia, ¿y qué, hermanos? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué es necesario entonces esforzarnos? ¿Por qué es necesario ser disciplinados? ¿Por qué es necesario luchar, hermanos, por adquirir el conocimiento de Dios? Para no perecer, para que nuestra fe no perezca. El Espíritu de Dios entonces nos capacita, hermanos, ¿para qué? Para esforzarnos, para luchar, para ser disciplinados. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? El Espíritu de Dios hace eso, porque si no tenemos esas cualidades, entonces nuestra fe faltará, nuestra fe perecerá. Es necesario, hermanos, entonces que sigamos luchando, esforzándonos y ser disciplinados en crecer en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la recomendación que les hace, hermanos, Pablo a Timoteo, ahora en la primera carta, capítulo 3, versículo 8. Esta última recomendación, hermanos, es con la que yo quiero terminar. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. ¿La tenemos, hermanos? 3:8 dice: los diáconos asimismo deben de ser, ¿qué, hermanos? Honestos, sin doblez. Y me llama la atención aquí, hermanos, no dados al, ¿qué, hermanos? Al mucho vino. O sea que si se emborrachaban o no se emborrachaban. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Era vino sin alcohol. Era vino sin fermentar, hermanos. Bueno, como haya sido el vino que haya sido, ¿verdad? El vino, hermanos, representaba algo en la antigüedad. El vino representaba la fiesta. El vino representaba, hermanos, el guateque, la celebración, hermanos. Eso representaba el vino. ¿Dónde había vino, hermanos? ¿En las bodas o no? Si no, pregúntenle a Jesús en el capítulo 2 de Juan. Ahí había vino, incluso Jesús hizo vino. El vino, hermanos, representaba también, hermanos, ese festejo, ¿cómo se llama? Ese entretenimiento, hermanos. Si ustedes van con un judío, hermanos, si van con un judío, él y lo quiere ver tomando vino, es que va a una fiesta, o que está celebrando algo, o que se está entreteniendo en algo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Me llama mucho la atención porque Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Si vas a poner a alguien, ¿verdad? Como obispo, es decir, si va a tener un cargo, que no sea dado al vino, que no sea mucho dado al vino. Y quiero parafrasear esta frase, hermanos, como que no se ha dado mucho al entretenimiento. Algunos me han preguntado, pastor, ¿es malo ir al cine? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Pues dependiendo qué película. No.
¿Es malo ir al cine, hermanos? Anteriormente sí, hermanos, ¿sí o no? Ustedes recordarán, ningún pastor dejaba que sus ovejas fueran al cine. Incluso el pastor estaba fuera del cine para ver quién era. Y ya después entraba, ¿verdad? Por si había alguien. Pero anteriormente no. Ahora yo les pregunto, ¿es malo ir al cine, hermanos? No creo que sea. Pero dice, ¿y si voy al cine en sábado? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Después de que se oculte el sol, ¿verdad, hermanos? Y es malo si no invita. Hermanos, más que si es malo o bueno, por ejemplo, algunos preguntan, ¿es malo ver Netflix? ¿Es malo ver una película? ¿Es malo ver una serie? Y yo les diría, hermanos, no es malo, pero la palabra de Dios nos dice que no se ha dado mucho ¿al qué, hermanos? Al entretenimiento. Bueno, es lo que estamos parafraseando. ¿Por qué no se ha mucho dado al entretenimiento, hermanos? Porque una de las cosas que nos distraen muchas veces de estudiar la palabra, de esforzarnos, de ser disciplinados, ¿qué es, hermanos? El entretenimiento. El entretenimiento no es malo, hermanos, pero puede ser adictivo, ¿o no? Hombre, pregúntenle al celular, pregúntenle a los videos de TikTok, ¿no? Pregunten, hay una aplicación, de hecho, hermanos, ahí en su celular, si ustedes quieren ver cuántas horas usted ya le dedicó, por ejemplo, a Facebook, cuántas horas le dedicó al TikTok, cuántas horas le dedicó al Kawaii, no sé. Ahí viene, hermanos. No es malo, hermanos, ninguna de esas cosas. Pero muchas veces, hermanos, eso nos puede distraer del objetivo. Procura que ninguna de esas cosas te distraiga del objetivo, que es crecer en el conocimiento. ¿De qué, hermanos? De la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Procuremos, hermanos, entonces, no ser dados a qué, hermanos? Al vino, al entretenimiento. Y que eso no nos distraiga, hermanos. ¿Por qué no viniste hace 8 días, hermano? Bueno, pues es que jugó México contra Argentina. ¿Te has dado a qué, hermano? Al entretenimiento. En lugar de que nada más entretenimiento, se ha vuelto un ídolo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Por qué se te hizo tarde en el culto, para ir al culto? Pues porque el Facebook, la serie, la de Merlina. No. ¿Por qué, hermanos? Entonces, ninguna de esas cosas es como algo malo, hermanos. Pero el apóstol Pablo nos dice que no se ha dado, ¿a qué, hermanos? Al entretenimiento. Porque el entretenimiento podría ser que te desvíes de qué? Del objetivo. Entonces, estas recomendaciones, hermanos, son las que hoy les damos. El Espíritu nos ayuda, hermanos, a esforzarnos, a ser disciplinados y a luchar, hermanos, por el objetivo, que es conocer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo y su gracia. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.